Comienza la entrevista aquí en Canal 5. Gracias por acompañarnos a esta hora. Estamos en vivo. Miren, hoy vamos a hablar de política. Se viene una interpelación, ustedes saben. Tal vez empecemos por ese lado, porque además el MPP es el que va a llevar adelante la interpelación por los temas de seguridad. Pero también hay una ley que queríamos profundizar y es la ley de talles. ¿De qué se trata exactamente? Ya se lo vamos a estar contando. Les presento a nuestra invitada. Lucía Betiana Díaz Rey es diputada por Montevideo por el Frente Amplio. Nació el 9 de febrero de 1988 y se crió en el barrio Cerro. Es política, activista feminista y estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad de la República. Comenzó a militar en el Movimiento de Participación Popular en 2008, previo a la campaña que llevaría al líder de ese sector, José Mujica, a la presidencia de la República. La figura del ahora expresidente la cautivó al involucrarse en la lista 609. A los 20 años fundó, junto con otros compañeros de trabajo, un sindicato en el call center en el que trabajaba, gremio que integró la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios, FUESIS. Luego de esa experiencia laboral pasó por varios empleos en el sector privado. Trabajó en estudios contables o como secretaria. En las elecciones de 2014 fue elegida como diputada suplente por el departamento de Montevideo. El 1 de octubre de 2017, ante la renuncia del titular de la banca, Gonzalo Mujica, Díaz asumió como diputada titular. En las elecciones de 2019 fue reelecta, ahora como diputada titular por la lista 609 del departamento de Montevideo para la legislatura 2020-2025, integrándose a las comisiones de Hacienda, Lavado de Activos y Género y Equidad. Es una de las voceras del Frente Amplio en la Cámara Baja durante los procesos de rendición de cuentas. Activa participante en redes sociales y amiga inseparable de Frida, su mascota y gran compañera con la que comparte su vida hace 7 años, hoy nos visita Betiana Díaz. ¿Cómo anda, diputada? Bienvenida. Muy bien, la verdad que muy linda, sorprendida con esta bio que me hicieron, muy completa. ¿Vio? La presentación trabaja muy el completa, equipo buscando datos. Un agradecimiento a la producción. Hasta la perra era, ¿no? Es una perrita, Frida, sí, mi ahí la metieron. Salchicha. Hace mucho que está con... ¿Le gustan los Amo animales los así? perros. ¿Ah, sí? Y además es un dato no menor, toda la vida tuve perros salchicha. El primer perro que tuve fue una salchicha color canela, también como esta. Y bueno, por circunstancias de la vida llegamos a tener 10 salchichas en casa en un momento. Bueno. Sí. Y bueno, me encantan los perros, así que bueno, la mejor compañía. Todo un gasto además, ¿no? Tener tanto perro. Y una preocupación, digo, no tiene que estar pendiente. Bueno, soy muy dependiente, sí. Diputada, quería hablar varios temas con usted. Uno de ellos es bien político. El MPP decidió apoyar a Yamandú Orsi como candidato. ¿Por qué se inclinaron por él? También está Carolina Cose, ¿no? La intendenta de Montevideo, como otra de las candidatas que están en la vuelta, también de mucho peso político. ¿Por qué Orsi entonces? Bueno, nosotros vemos en Yamandú, que es un compañero, además integrante de nuestra casa, del MPP, una serie de características que para esta coyuntura en particular entendemos que son muy valiosas para la acumulación del proyecto político Frente Amplio en lo que tiene que ver con el retorno al gobierno. Yamandú viene de hacer una experiencia en Canelones que además es un departamento bien particular que yo, por ejemplo, cuando hablo con alguien del exterior, digo, Canelones es como la síntesis del Uruguay. Tiene costa, tiene su parte urbana, tiene su parte rural, la producción de frutas y verduras, pero también hay viñedos. Hay, digamos, realmente una diversidad que articular y creemos que, bueno, en su experiencia de gestión ha demostrado la capacidad de articulación, no solo adentro del Frente Amplio, sino también más allá del Frente Amplio. Y entendemos que ese tipo de características, alguien que viene del interior de Canelones, alguien que conoce también esa misma diversidad, le puede aportar un Frente Amplio que, es cierto, es una fuerza que es bastante urbana y es parte de las autocríticas que nos hemos hecho en nuestros Sí, el intendente de Salto hacía esa crítica también, ¿no? Un Frente Amplio que se queda mucho en las ciudades, gana incluso acá en la zona sur, por ejemplo, pero que le falta un poco de interior. El Frente Amplio ha nacido como una fuerza urbana, pero también es cierto que hemos empujado mucho ese proceso de descentralización. Bueno, creo que una de las figuras que más ha aportado a ese proceso en el último tiempo de llevar el Frente Amplio al interior del país
país es la figura de Pepe Mujica. Sin duda tiene un diálogo además con la gente que está más vinculada al agro y a la producción familiar, al interior, a la campaña, pero es cierto que el Frente Amplio viene haciendo grandes esfuerzos para retomar ese vínculo en el interior, por ejemplo, con estas campañas de El Frente Amplio te escucha. Sí, sí. El presidente del Frente Amplio está recorriendo mucho el interior, ¿no? Estamos recorriendo la agenda mucho. de él está muy afuera también. Estamos recorriendo Ahora es creíble mucho, también, sí. la gente les cree, porque a veces el político, veo, si es, bueno, aparecen ahora que estamos por las elecciones y antes no lo hacían. Ustedes son de la ciudad, no son de acá, no nos representan. Bueno, justamente, el aparecen ahora es la campaña electoral y nosotros definimos salir rápidamente después de que asume Fernando con una planificación de escucha en el territorio, donde como Frente Amplistas lo más creíble es justamente que nos juntamos con diferentes actores del territorio, organizaciones sociales, barriales, que muchas no están vinculadas a ningún sector de la izquierda, ¿no? Obviamente, sino que son expresiones de la organización popular de determinada zona, desde la directiva del hogar de ancianos, que muchas veces se hace a pulmones en el interior, hasta bueno, la asociación rural o la federación rural. Y en ese sentido nosotros hacíamos en estas recorridas algunas preguntas que tenían que ver con cuáles fueron los errores más identificados por la población, porque fuimos a escuchar más que a decir qué es lo que queremos hacer. Nosotros estamos en un proceso de construcción de nuestro programa. Bueno, no todo el mundo tiene por qué saberlo, pero el Frente Amplio involucra a mucha gente en la construcción de su programa de gobierno y estamos trabajando en comisiones incorporando los aportes que vamos recogiendo del territorio y esta suerte de campaña tan capilar del mano a mano que se va construyendo a lo largo y ancho del país. Y en ese proceso, bueno, nosotros entendemos que lo que da credibilidad es la presencia permanente en el territorio, no llegar un mes antes de la campaña electoral que todavía está lejos. Todavía falta un poco para las elecciones, más allá que los partidos siempre andan a un poco más apurados que uno, pero hay otros temas también bastante terrenales y de hoy, tiene que ver con la seguridad. El Frente decide interpelar ahora, otra vez, ¿no? Ya hubo interpelaciones por el tema seguridad, el ministro Luis Alberto Heber, que es por el tema de los homicidios, básicamente va por ahí la preocupación. Viene por el número de homicidios. Nosotros tuvimos una etapa de discusión sobre el cierre del año, cuando empiezan a aparecer los números, los primeros días de febrero, nosotros estábamos en comisión permanente. Heber sale a anunciar un nuevo plan para contener la seguridad, que es este plan que se coordinaba con el BID, que todavía desconocemos las características, porque eso es algo que ha venido sucediendo mucho con el Ministerio del Interior, que hace como grandes anuncios, pero después es muy difícil que se concreten, porque preguntamos cuál es la planificación en torno a esa política o a ese programa. Le van a preguntar cuál es el plan entonces que tiene el gobierno, el plan de seguridad. En realidad, en primer lugar, bueno, cuáles han sido los resultados de los planes anteriores que fue anunciando, cuáles son a priori los cambios que se pretenden ingresar y cómo también, por ejemplo, hay una situación que no es ajena, que tiene que ver con una decisión presupuestal de vacantes, de afectación de las condiciones de trabajo de la policía que se dan desde el presupuesto nacional hasta ahora, que están incidiendo directamente en la situación de la seguridad. ¿Pero se recortó el presupuesto en seguridad, dice usted? Bueno, sí, nosotros cuando vemos el gasto en el Ministerio del Interior en algunas áreas viene cayendo y además hay algo que es muy particular. Cuando uno estudia el fenómeno de cómo se da la prevención en materia de seguridad, tiene que tener un enfoque multidimensional. En el caso de la policía, Ministerio del Interior, por ejemplo, ha sido tremendamente golpeado, por ejemplo, en el caso de lo que tiene que ver con las certificaciones médicas. Estamos en un momento muy particular, el suicidio policial es algo que está en agenda, también con gran preocupación por parte del sindicato, de los sindicatos policiales, pero también sí, ahora va a haber recursos político. Para las cuestiones de salud mental también, ¿no? Claro, pero venimos de un recorte en condiciones de acceso a la certificación médica, por ejemplo, para la policía, que es brutal. La Oficina Nacional del Servicio Civil, Conrado Ramos en particular, defendió que se le recorte a la Administración Central el acceso a la certificación médica. Y bueno, le puede sonar muy bien a la gente ahora, de 1 millón de días. No, el asunto es que no había abusos ahí en la certificación médica, te voy a contar algo. De 1 millón de días que paga el Estado, más o menos, ¿no? En promedio,
por año de certificación médica, más de 800.000 corresponden al Ministerio del Interior. Nadie puede pensar que son los policías, los trabajadores que están abusando, que están de vivos en las condiciones justamente en las que trabajan. Díaz, le quiero consultar, me mantengo en el tema de la interpelación en la seguridad. Hay algunos delitos que han bajado, ¿no? También es cierto, lo marcan los números, bajó un poco la rapiña, los hurtos, el abigeato, subió la violencia familiar, subieron los homicidios. Esos son los grandes rasgos de las cifras oficiales. Pero hoy habló el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, a propósito de esta interpelación que se viene al ministro del Interior. Veníamos de una situación desastrosa en materia de suba de todos los delitos. Bueno, todos los delitos están bajando y bajaron considerablemente. Algunos más, algunos menos, más allá de hechos puntuales que son absolutamente lamentables, pero el Ministerio del Interior está profundizando su política vinculada a la seguridad pública para darle garantía a la gente. Así que, a ver, que el Frente Amplio interpele por seguridad pública, tiene todo el derecho a hacerlo. A veces parece un contrasentido, viniendo después de 15 años de la gestión de los ministros anteriores. Ningún gobierno parece que le da con la tecla en materia de seguridad y ahí el secretario de la Presidencia los marca que a ustedes les ha ido muy mal en ese rubro en particular. Él habla de un contrasentido. Nosotros hemos cerrado con cifras récord estos últimos años en algunos delitos en particular que son muy sensibles, ¿no? Que tienen que ver con, en primer lugar, aquellos delitos que no se pueden subregistrar. Por ejemplo, el caso de los homicidios, o que no se pueden dejar de denunciar, ¿no? Porque una rapiña a veces la gente deja de denunciarla. Ahora, las situaciones asociadas a los homicidios, a los infanticidios, a la violencia de género, son delitos que han venido impactando fuertemente y permanentemente el gobierno sale a decir que tiene un plan, lo que después no logra dar las características. Incluso esto que se había presentado de los referentes pares a través de un programa BID. Hoy, por ejemplo, nosotros no sabemos dónde está el financiamiento, ni el diseño, ni la implementación. Y eso se anunció en el verano, cuando se conocieron las el cifras utilizar a ex reclusos, me dice usted, para tratar de mediar en algunas zonas. Para o no, con un plan, nosotros tenemos que conocer ese plan. Y que se quedó en el anuncio ahí, ¿no? Claro, pero sabe que el otro día estuvo acá entrevistado Diego Sanjurjo, es el experto en seguridad y en prevención. Asesor del ministro, sí. Asesor de Heber también en esos temas, que es el que está trabajando precisamente en eso. Pero a mí me llamó la atención porque se trató de hacer, o se trata de hacer un gran acuerdo en materia de seguridad de todos los partidos. El Frente Amplio hizo sus aportes. Decía Diego Sanjurjo que el Frente Amplio primero le reconoce que hizo propuestas. Sí. Se llega a depurar a una lista de 15, 16, anda por ahí, y ahora el Frente Amplio dice que no lo va a votar. Pero si me permite, vamos a escuchar lo que decía Diego Sanjurjo primero y después lo hablamos. ¿Cómo no? Más allá de que todavía no estamos en la etapa de decir voy a firmar o no, porque está cambiando según lo que nos dicen otros actores, lo que tenemos hoy por hoy es un acuerdo tácito en la mayoría de las medidas. Yo te diría que de parte de todos los partidos con representación parlamentaria, menos del Frente Amplio. Es decir, en estas 15 medidas hay 8 medidas, 8 de las 15, que también propuso el Frente Amplio. De hecho, hay algunas que solo propuso el Frente Amplio. Perdón, ¿pero las apoya a las 15 o no el Frente Amplio? Lamentablemente no. Es decir, su posición hoy por hoy es que, bueno, le parece que son buenas medidas, no tiene más cambios para hacer, porque todos los cambios que han propuesto los hemos tomado, pero sin embargo no se quiere comprometer con ninguna de ellas, incluyendo aquellas con las que ellos mismos propusieron. ¿Cómo es esto, diputada? ¿Presentan ideas y ahora no las respaldan? ¿Cuál es la respuesta suya? Bueno, nosotros hemos venido trabajando desde el área de seguridad y convivencia del Frente Amplio, que es una comisión integrada también por gente que estuvo dentro de la gestión, en la construcción de estas propuestas. Nosotros venimos trabajando en la línea de que era necesario participar de una instancia de diálogo nacional, porque hay cuestiones muy sensibles que hay que pensarlas en claves de política de Estado y no de gobierno. No ha sido la actitud del gobierno. Nosotros venimos haciendo propuestas, después se dilató, no aparecían propuestas de otros partidos. Hay como una suerte de discusión sin mucho diálogo, y lo que nos sucede es que en realidad hoy nosotros hacemos las propuestas, pero luego en la implementación, es decir, los tiempos siguen corriendo, no conocemos las características de la implementación de diferentes propuestas, y vuelvo a decir, de diferentes planes que propone el gobierno, y por tanto nosotros no podemos hacernos corresponsables de la gestión del gobierno. Bueno, pero recién se hizo la lista de esas 15 propuestas, se va a agregar una más que es 16, que es fortalecer al Instituto del Liberado, nos lo decía Sanjurjo,
y ahora hay que apoyarlo o no. ¿El Frente Amplio puede llegar a apoyarlas todavía o ya está descartado? Vamos a seguir discutiéndolo, Bien. eso seguramente, porque tiene que ver también justamente con un problema que venimos identificando desde que empezó el gobierno, que es que no hay un diseño atrás de esto, ¿no? Tenemos ejemplos miles. Para no irme de tema, pero para nombrarte uno puntualmente, nosotros apoyamos la creación de la partida de primera infancia, porque la pobreza infantil venía aumentando en Uruguay, producto de la pandemia, producto de un montón de motivos que tienen que ver con cómo se dan las transferencias en el Uruguay. La apoyamos. Pedimos la planificación del plan de primera infancia, no apareció en ese momento y lo que vimos fue que a pesar de que se inyectaron recursos, la pobreza infantil luego siguió aumentando y en particular en la primera infancia. Entonces vemos que como no hay una planificación ni un diseño de política, se cometen errores que nosotros en general tratamos de adelantar en la experiencia de lo que nos fue bien y de lo que nos fue mal. Pero nosotros siempre estamos para aportar en ese sentido. Le quiero cambiar de tema radicalmente, el cambio de tema, porque me quiero meter en la ley de talles, de los talles, ¿no? Que primero, es un tema que ya se ha discutido en Uruguay, pero usted ahora retomó esa idea y hay un proyecto de ley. ¿De qué se trata exactamente esto? Bueno, este tema de ley de talles, lo que pone en el centro es justamente una problemática que tiene la sociedad uruguaya, que es que no hay coherencia ni una tabla nacional de talles acorde a cómo son las corporalidades uruguayas. Talles de la ropa estamos talles hablando. de la ropa, vestimenta, pequeño, mediano, todo lo que large, cubre eso. El cuerpo. Sí. ¿Y qué propone el proyecto? El proyecto propone un estudio antropométrico de la sociedad uruguaya. Esto se hace en el mundo donde hay reglamentación a partir de la normativa de talles, o incluso donde se estudia el mercado, por ejemplo, Canadá, México, Estados Unidos. Se toma una media de las corporalidades y se establece una tabla nacional de talles para que haya una cierta coherencia en el acceso a la vestimenta también, ¿no? Nosotros proponemos un estudio antropométrico que se tiene que repetir cada 10 años para saber, por ejemplo, un talle XL en Asia muchas veces es muy distinto a lo que es un XL en Uruguay o en Canadá. Y eso tiene que ver también con la necesidad de conocer cómo debería ser una tabla nacional de talles. Primero, porque nosotros entendemos que este proyecto tiene que garantizar el acceso al ejercicio del derecho a la vestimenta, pero también tiene que poder ser una herramienta de desarrollo nacional para la industria y la comercialización de vestimenta en nuestro país. Nosotros queremos cuidar todos esos aspectos y ponemos un centro muy grande, más que nada en el tratamiento de este proyecto, y creo que eso es lo que nos ha permitido mucho acuerdo, en el cuidado también de la salud mental, ¿no? Cómo afecta, porque parece una cosa como muy frívola, asociada a la moda, pero nosotros estamos obligados a salir vestidos y vestidas a la calle y tenemos también que discutir, hoy hay una conversación social en torno a esto, qué implica estar vestidos, qué implica la vestimenta, si me puede permitir expresar una individualidad, mis preferencias, adherir a mi club de fútbol, a mi banda de rock y también, bueno, acceder, por ejemplo, a participar de eventos sociales que si no accedo a determinada vestimenta muchas veces quedo totalmente excluido, excluida. Eso es básicamente lo que está Hoy en las tiendas se venden todos los talles, por ejemplo, estoy pensando en, hay tiendas como de talles especiales también para personas más corpulentas, me imagino, ¿no? Sí, hay una tendencia a pensar que lo que resuelve esto son los talles especiales, esto como lo habitual, es lo que está en el imaginario colectivo, Leo. Me parece importante destacar que cuando nosotros hablamos de ley de talles, hablamos de todos los talles. Y no está asociado a los talles mal llamados especiales, que son para corporalidades gordas, sino que en realidad está asociado a, bueno, hay tiendas que dicen talles especiales. Sí, nosotros entendemos que es una tipificación, una caracterización que en realidad es bastante descriptiva de una suerte incluso de discriminación dentro de la propia industria, porque lo normal es que todos somos distintos, ¿no? La diversidad es lo normal. Entonces, bueno, no tiene nada de especial en general una corporalidad gorda, como no debería tener nada de especial una corporalidad de las que, por ejemplo, buscan los talles que se llaman petit, los XXS, los XXS, que es la gente que termina muchas veces en la sección niños para poder vestirse, ¿no? Entonces, tenemos muchas tiendas que tienen diversidad de talles. Hay una idea de que, por ejemplo, este proyecto
le va a costar más a los pequeños comerciantes en la oferta de diversidad de talles. ¿Y no es así? Y sin embargo nosotros lo que vemos es que el pequeño comerciante trabaja a una escala mucho más humana, conoce mucho más las características de la clientela, las necesidades, la demanda. Muchas veces es quien manda a coser en el taller tanta cantidad de blusas, tanta cantidad de calzas, de pantalones, y va conociendo también un poco más las características. La tienda más de barrio, digamos. La tienda de barrio, o incluso algunas tiendas que no son de barrio, pero que son tiendas que ofrecen diversidad de talles. Nosotros, para los eventos que vamos armando sobre la ley, para tratar de involucrar a los diferentes actores, desde la producción, el diseño, la comercialización, hemos conocido muchas tiendas que trabajan bajo esta modalidad, incluso puestos de feria, por ejemplo, porque también está esta idea asociada a que esto lo pueden cumplir solo aquellas grandes tiendas que tienen casas matrices en otros continentes, que están en las grandes superficies, y sin embargo el conflicto a veces más grande se da ahí también, ¿no? En cómo esas tiendas tienen un sector aparte para los talles que se consideran plus size, o que los talles más orientados a las personas más jóvenes son más chicos a pesar de ser el mismo talle. Para terminar este capítulo, ¿en qué está el proyecto? Porque ya se han discutido proyectos como este, Sí. o similares, digamos, con algunas variantes, desde el año 2007. Desde el año 2007. ¿Y ahora están los votos para este proyecto? ¿En qué está? Bueno, estamos muy contentos en la Comisión de Equidad y Género porque logramos un acuerdo entre partidos. Esto hay que agradecérselo además a la sociedad civil organizada, en particular a la organización Ley de Talles y al colectivo Diversa, que son mujeres particularmente que activan sobre esto, sobre el respeto a la diversidad corporal, y que nos vinieron insistiendo en que retomemos este proyecto. Nosotros lo que trabajamos es en tener un proyecto que no tenga una bandera de un partido, sino firmarlo entre todos los miembros de comisión. Tenemos un acuerdo, estamos muy próximos. ¿Puede salir entonces el proyecto? El 6 de junio vamos a estar votando en comisión la media sanción del proyecto, y bueno, aprovecho el espacio también. El 8 de junio vamos a estar haciendo una actividad en el Salón de los Pasos Perdidos, donde vamos a estar presentando también una encuesta de opinión sobre qué piensan los uruguayos y las uruguayas en el acceso a talles, porque hay una información muy interesante ahí de cómo en realidad estamos obligados y obligadas del sistema político a regular. ¿Ya se puede adelantar algo de esa encuesta o todavía no? Todavía no tenemos los datos preliminares porque estamos cerrando, llegando al evento. Se está discutiendo ahora, le voy paseando por otros temas, se está discutiendo ahora el tema de abrir los archivos de la dictadura, básicamente, que queden de libre acceso para todo el público. El otro día fueron dos ministros al Parlamento, el ministro de Defensa y el ministro de Educación, a reunirse con la vicepresidenta de la República para pedirle precisamente agilidad, digamos, a la hora de votar este proyecto. Tenemos al ministro de Defensa, Javier García. A ver, lo vemos primero y después seguimos conversando. El proyecto de ley establece en su artículo 2 que toda aquella información que pueda ser sensible, por ejemplo, que afecte la dignidad humana, va a estar reservada. Porque el proyecto no tiene como objetivo afectar derechos. El proyecto tiene como objetivo defender derechos. El derecho al conocimiento, el derecho a la verdad, el derecho a hacer nuestros propios criterios, vuelvo a reiterar, sin que nadie, como hubo denuncias no hace muchos años atrás, manipule o quite la posibilidad de que ustedes y todos los uruguayos podamos acceder con libertad a conocerlo. La pregunta es, si está la verdad y si se pide verdad, como decía la señora vicepresidente, ¿por qué oponerse a que se conozca la verdad? La verdad que no hemos encontrado todavía la respuesta. Diputada Díaz, ¿cuál es la posición del Frente Amplio? ¿Se oponen a que se abran estos archivos? ¿Prefieren ustedes manejarlo como se ha hecho hasta ahora? Nosotros entendemos que el criterio de proteger cierta información sensible es muy importante, sobre todo para salvaguardar la integridad de aquellas personas de las que se expone testimonio en esos archivos, ¿no? Hay muchas declaraciones y bueno, incluso testimonios firmados en otros marcos dentro también de la dictadura que se han hecho bajo condiciones de tortura. Hay declaraciones falsas que después se han comprobado que se firmaron, por ejemplo, bajo tortura. Y esto es parte de lo que nos importa también cuidar, ¿no? Porque es cierto que nosotros como Estado tenemos que tener un compromiso institucional en garantizar el acceso a la verdad, y también esto ayuda de alguna forma a construir lo que son los relatos oficiales, ¿no? Pero hay algunos grupos de la sociedad, estoy pensando en la organización familiar de desaparecidos, por ejemplo, accede a esta información.
y otras personas, ciudadanos comunes, no pueden acceder. Ahí está esa diferencia que no queda muy clara. En el fondo, Claro, ¿no? ahí hay un criterio que tiene que ver con cómo se reserva la información, porque mucha de esta información se da fuera del marco de Estado de Derecho y además también en el marco de que muchas de las personas que están involucradas en esos archivos son víctimas de delitos de lesa humanidad, ¿no? Entonces, hay organizaciones nucleadas que además el Estado reconoce como actores importantes que salvaguardan esta información, que acceden a esta información y que en realidad se hace justamente con ese sentido, ¿no? De salvar la integridad de las personas que pueden verse sensiblemente afectadas, y por eso es que se reserva la información de esta forma, o como en otro tipo de proyectos, cuando nosotros creamos el Sistema Nacional de Inteligencia Estratégica del Estado, también hay una forma de clasificar y de reservar la información, que en realidad lo que vemos es, bueno, esto depende también de las autoridades políticas y de las autoridades asesoradas técnicamente, pero siempre tiene que estar el Estado como garante de un derecho y protector de los derechos de las personas. Bueno, es la historia reciente y tal vez habría que conocer todo lo que más se pueda, ¿no? De hecho, se está buscando mucha información. ¿Por qué cree que el gobierno quiere transparentar esta información, que diga que se publiquen todos los documentos que tenemos entonces? Bueno, yo no tengo claro cuál es la intención del gobierno en realidad. Creo que se hace en el marco de estos 50 años del golpe de Estado. Creo que ahí como sistema político tenemos un compromiso muy fuerte en construir, sí, lo que te decía, ¿no? Lo que es un relato oficial, pero que además también ponga en el centro la responsabilidad del Estado en lo que fue la dictadura. Eso me parece muy interesante para trabajarlo, pero realmente no tengo claro cuál es la intención atrás de esto. Para terminar, ¿cómo está viendo toda esta problemática con OCE, con el agua? ¿Cómo la están manejando en el Parlamento? ¿Hubo una interpelación incluso? Sí, ahora vamos a trabajar seguramente algunas iniciativas, porque bueno, en torno va pasando el tiempo, vemos en la ausencia de algunas medidas claras que tenemos que empezar a pensar en el diseño de algún programa, alguna medida de atención a la población, porque bueno, no es lo mismo tener que, por ejemplo, ahora contar con el gasto de lo que es el agua embotellada. Se disparó la importación de agua, porque además tampoco sí, se autorizó incluso por parte del gobierno la importación de agua. Y no había una previsión del gobierno, digamos, ni de las empresas de esta situación, cuando en realidad la sequía ya tiene mucho tiempo y los impactos se podían llegar a medir. Pero bueno, estamos en una situación que es bastante crítica. Nosotros lo que tratamos hoy es de hacer propuestas. Vamos a tener tiempo de evaluar. Bueno, en la interpelación fue una de pasarse facturas entre oposición y gobierno, que el que la ve de afuera no quedaban claras las propuestas, digamos. Sí, lo que pasa es que también es cierto que el gobierno tiene una tendencia a hacer revisionismo histórico, pero no hacerse cargo de que va en el 4º año de gobierno, ¿no? Es decir, parece que el gobierno asumió ayer, cuando uno siempre escucha que la responsabilidad está en la gestión anterior, y estamos terminando en la mitad del 4º año de gobierno, es decir, ya dimos vuelta a la esquina, ¿no? Entonces es cierto que en ese sentido, cuando se hace una acusación de que estamos en esta situación, cuando venimos de 3 años acumulados de sequía, de recorte en planes estratégicos, que estaban pensados también en términos de política de Estado, no de gobierno, como pasa con las obras de enganche del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Bueno, lo que viene pasando en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en torno a por ejemplo, a los programas de acceso al agua, es igual. Nosotros el año pasado denunciamos una caída en el gasto de la Dirección General de Desarrollo Rural del 52%, y el gobierno nos respondió que estaba siendo más eficiente. Sí, también es cierto que todos los gobiernos a la OCE siempre le dan lo menos posible, parece, ¿no? En el caso de OCE se han hecho muchísimas obras en gobiernos frente amplistas. No era lo mismo enfrentar esta sequía con el Aguas Corrientes desactualizada que con esta Aguas Corrientes. Es cierto que nosotros tenemos un factor climático que es externo, que no lo podemos manejar, pero también hay una serie no se hizo Casupay, la crítica que se les hace, por ejemplo. No se hizo Casupay. Se anunció, además. No se hizo Casupay, no se hizo Plan Más Agua y no se hizo en este gobierno tampoco. Vuelvo a decir, llevamos 4 años de gobierno.
Bien. Es decir, lo que no se hizo en 15 años anteriormente, porque además, en el caso del programa Masagua, en el caso de Casupá, lleva años de estudio técnico, porque bueno, también la naturaleza, el curso de la naturaleza y el cambio climático va modificando los proyectos, pero es cierto que en estos 4 años el gobierno no ha hecho nada de nada en ese sentido. Diputada Betiana Díaz, gracias por haber venido hoy acá a la televisión pública. Muchísimas gracias, la verdad que es un gusto estar acá. Y mucha suerte en su trabajo, obviamente, ahí en el Parlamento. Bueno, Seguiremos gracias. charlando. Seguiremos charlando. Claro que sí. Amigos, de ustedes también me despido. Les digo que pasen bien, buenas noches. Hasta mañana, gracias.